estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La vida de las niñas, niños y niños que nacieron el año pasado no solo estará marcada por la pandemia, sino también por los desastres naturales. Según un reciente estudio publicado por Save the Children, padecerán más olas de calor, desastres naturales y pandemias que todos sus ancestros. Todo esto debido a los efectos del cambio climático. Veamos el contexto. Quienes nacieron en 2020 padecerán en promedio 7 veces más olas de calor que sus abuelos. Esto afectará no solo su calidad de vida, sino su capacidad para aprender. Un informe publicado hace unas semanas por Save the Children apunta que las infancias tienen bajos niveles de aprendizaje durante años calurosos. Este panorama está previsto si la temperatura del planeta aumenta entre 2.6 y 3.1 grados centígrados para finales de este siglo. Además, los desastres naturales y brotes de enfermedades interrumpen la educación de hasta 37 millones de niños cada año. De no atenderse los efectos del cambio climático, esa cifra se duplicará. Las personas nacidas en 2020 enfrentarán el doble de sequías, inundaciones e incendios forestales que quienes nacieron en 1960 y afectará más a quienes vivan en países con ingresos medios y bajos, aunque estas naciones son responsables solo del 14% de la población. Para Save the Children es urgente que los países de altos ingresos cumplan el compromiso de destinar $100,000 millones anuales a mitigar los efectos del cambio climático y que la mitad se invierta en países de ingreso mediano y bajo. La organización señala que no se están tomando las medidas necesarias para controlar y mitigar los efectos del cambio climático, ni se están destinando recursos para garantizar a las infancias un futuro seguro y saludable. Punto y contrapunto. Bueno, digo que de verdad el programa de hoy está, de verdad, parece ya estamos casi en Día de Muertos y en Halloween, Aurelien, y ya es un poco, la verdad, sí para llamar la atención, porque yo sí me preocupo cada vez que leo estos reportes, que veo estas noticias, que escucho los discursos de líderes globales, y de repente volteo y veo y digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo incluso a nivel digamos, de mi alcaldía, a nivel de mi colonia, a nivel de mi cuadra, para tratar de revertir esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo ves este reporte de Save the Children? ¿De verdad es así de preocupante no sé si tengas también sobrinas, sobrinos, como yo, que tengo un sobrino de 2 añitos, que la verdad me preocupa su futuro. Sí, claro, es muy preocupante e incluso pues hay, nuevamente yo comento esa desigualdad y tú dices, pues los sobrinos, mis sobrinos pues tienen la suerte de estar pues en Francia, por ejemplo, y cerca del mar, ¿no? Y aquí pues estamos pues en un valle, ¿no? Donde pues toda la contaminación se estanca y pues claramente estamos más vulnerables frente a los costos del cambio climático. Pero bueno, hay que hablar también de lo positivo. Yo creo que fue muy positivo que Biden se posicionara y regresara al tema del cambio climático desde pues una potencia mundial que es Estados Unidos, ¿no? Frente a Bolsonaro, por ejemplo, que está liderando pues una visión más parecida a Donald Trump, ¿no? Sobre pues la negación al cambio climático, la negación del tema del COVID, ¿no? Y a un México que tiene una posición dual, ¿no? Con un canciller que está convencido y que va como soldado a impulsar que los países se comprometan más y de manera más concreta en el presente. Sin embargo, nos enfrentamos pues a una política nacional estancada en los 70s, en los 80s, un modelo energético basado en la quema de los combustibles fósiles, ¿no? Estamos construyendo refinerías cuando pues deberíamos de privilegiar energías sustentables, limpias, ¿no? Sobre todo que tenemos mucha suerte en México, estamos en un país donde tenemos mucho recurso solar. Y ahí voy en una pues solución positiva. Por ejemplo, a mí me encanta todo lo que está haciendo la central de abasto de la Ciudad de México, del gobierno de Claudia Sheinbaum, que la verdad está marcando un precedente. Gracias a la lucha contra la corrupción, han logrado detonar pues un financiamiento para transitar hacia un modelo de economía circular basado en todo el tema de energía solar. Va a ser la planta de energía solar más grande de América Latina. Hay todo un modelo de rescate de alimentos, por ejemplo, que ahí es también otro problema del cambio climático, todo el desperdicio de alimentos que sucede en México, no más del 36% de la producción alimentaria se desperdicia. Entonces imagínate lo que cuesta producir y lo que cuesta después este desperdicio. Y creo que en este aspecto la central de abasto lo está haciendo muy bien. Y por cierto, saludo a Marcela Viegas, que es la directora, y que yo les invito de verdad a checar en redes sociales todo lo que está haciendo
la central, incluso también en tema de biodiesel, ¿no? Están recolectando todos los aceites para hacer biodiesel para toda la flotilla del gobierno de la ciudad y de la central. Creo que es importante también hablar del peligro de pandemias, ¿no? Lo comentaba un poco Jimena, pero el tema del COVID está vinculado directamente al tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque la pérdida de la biodiversidad actúa como un catalizador para la expansión de los virus y de las enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que pues la diversidad de animales y de plantas que existen funcionan como una especie de escudo protector para que pues las personas que nos están viendo lo entiendan. Y si tú vas desapareciendo esos ecosistemas, vas desapareciendo esas especies, es cuando esos virus pues mutan y llegan al hombre, ¿no? Y incluso hay reportes científicos que dicen que para los próximos años el 75% de las nuevas enfermedades y de esas pandemias van a provenir pues de esta extinción de la biodiversidad, ¿no? Entonces es muy importante hablar del cambio climático también desde un tema de salud pública, y recuerdo el dato que mencionó Gemma, más de 48,000 personas en México se mueren al año por la contaminación ambiental. Jimena, panorama así de desolador, ¿coincides con Aureliana? ¿Hay algo que se puede hacer? Empezar a la educación ambiental también en las infancias, cambiar la política pública de infraestructura de la 4T, por ejemplo. ¿Qué se tendría que hacer? Pues aquí yo creo que sí vemos un tema de oportunidad, Genaro, porque si bien cada vez son más jóvenes que se suman, ¿no?, a este llamado, ¿no?, y bajo el argumento de que no es justo, y en verdad no es justo que quienes toman las decisiones hoy lo hagan pensando en resultados inmediatos y que pongan justo en peligro a estas personas y que estas decisiones hasta pongan en jaque el futuro de estos jóvenes. Al final el tema de la educación ambiental yo lo veo como un tema clave, ¿no? Tanto la educación ambiental formal, que es la que se da en las instituciones escolarizadas, como la no formal, que se da fuera de las aulas. Aquí todas las personas tendríamos que estar como más conscientes y sensibles de que todas nuestras actividades diarias, todo lo que hacemos día a día, tiene un impacto directo con la naturaleza, y hacia allá tendríamos que ir, ¿no? Creo que ya hay suficiente información al respecto, más bien el reto, y como también lo menciona Greta en su último comunicado, debemos mejorar la manera en cómo comunicamos esto, cómo hablamos del tema para que más gente se involucre y vayamos a la acción. El tema de cambio climático puede ser muy técnico, entonces creo que debemos cambiar el lenguaje para que la mayor cantidad de la población lo entienda y así ponga pues manos a la obra, ¿no? O sea, creo que sí, ahorita estamos en un momento clave, ¿no?, para poder empezar a actuar, y aquí pues justo invitar a toda la población, ¿no? Invitar a jóvenes, no tan jóvenes, adultos mayores, a todos, a que empecemos a pensar en otras maneras, ¿no?, de otros modelos de desarrollo. Por ejemplo, cambiar la manera en la que producimos y consumimos, cómo utilizamos y producimos la energía. Creo que estos son acciones que tendríamos que ir pensando y que se tienen que ir haciendo, ¿no?, en un ya corto plazo. Tenemos que usar la tecnología también, que esta vaya justamente orientada hacia la sustentabilidad. Y creo que como personas, o sea, cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio. Y acá, pues al final nosotros somos consumidores también y podemos elegir qué, cómo y dónde comprar. Ser conscientes de que todo lo que nos rodea, o sea, ustedes volteen a su alrededor, la computadora, el celular, la libreta, la pluma en la que escriben, todo requirió de recursos naturales para su elaboración y su manufactura y su distribución al final, ¿no? Entonces, como consumidores, creo que tenemos ese poder de decidir qué compramos, cuándo compramos, y también pues invito a las personas a pensar que pueden cambiar desde hoy, ¿no? O sea, les decía justo esta manera de consumir, por ejemplo, productos locales que tengan una menor huella de carbono, y con huella de carbono me refiero justo a esta medición que se le hace a todas las cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado y compramos un producto que viene de China, sí, ese producto
tenemos que pensar que para elaborarse tuvo que requerir de recursos naturales, ¿no? Para su manufactura, pero también para su traslado tuvo que haber viajado en un barco, tuvo que haber viajado en un tráiler para llegar justo al supermercado que a lo mejor tenemos aquí en la esquina, ¿no? De nuestras casas. Entonces, tenemos que pensar que todo ese producto que hoy tenemos, pues ya trae una carga ambiental, ¿no? Ya trae una carga ecológica en sí, ¿no? Entonces, ahí promover, pues, consumir productos locales, ser más cuidadosos con el uso del agua, por ejemplo, ¿no? En nuestros hogares incentivar el uso obviamente apagar las luces, ¿no? Utilizarlas lo menos posible, sí, pero focos de bajo consumo, movernos en bicicleta, caminar si es posible, ¿no? Invitaría también a reducir el consumo de carne. En fin, o sea, creo que hay muchas cosas, hasta la misma ropa, ¿no? O sea, que nos ponemos, no estar como en este tema del fast fashion, de estar cambie, sí, sino pensarlo. Y por otro lado, también el tema de la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, las mismas empresas nos obligan a estar cambiando nuestros celulares cada año, sin saber que eso al final tiene un impacto directo, ¿no? Con los recursos. O sea, un celular tiene minerales, tiene, o sea, hasta oro, ¿no? Hay ahí. Entonces, todo el tema de minería, de explotación, de liberación de gases a la atmósfera. Solo uso, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? Nosotros podemos ser esos agentes de cambio, nosotros como consumidores podemos decidir y podemos elegir qué hacer y qué no hacer. Gema, además de todo lo que menciona Jimena, también está el caso, y lo mencionaba Jimena, el tema de la comunicación, ¿no? Y el tema de cuándo empieza el activismo. Yo, la verdad es que admiro muchísimo a Greta, pero también admiro mucho a Francisco Vera, este activista colombiano que también pues ha sido un gran activista respecto a este tema, ¿no? Pero también al mismo tiempo, Gema, están las y los activistas medioambientalistas sufriendo también de repente el acoso, la intimidación, incluso hasta los asesinatos. Hemos visto los asesinatos de varios ambientalistas en México, en Latinoamérica, en África y en otras regiones del planeta. Qué difícil, ¿no? Es, digamos, muy difícil decirlo porque en México pues, tenemos, es decir, uno de los países más peligrosos para proteger el medio ambiente. O sea, en menos de 2 años, pues tenemos a más de 50 activistas que han muerto, que los han asesinado no solo por proteger la tierra, sino también los derechos humanos. Paradójicamente, y perdón que lo diga, más bien diría parajódicamente, estamos viviendo una situación muy compleja porque estamos viviendo en términos de violencia entre nosotros y violencia a la tierra. El tejido social está siendo pues cada vez más complicado de avanzar o de entender para una sociedad en desarrollo. Pero todo tiene una explicación, entendiendo un poco que los sistemas que se diseñaron, el sistema económico, el político, el educativo, simplemente desconectaron la visión de derechos humanos y medio ambiente y trabajaron nada más en medir la utilidad, trabajaron en medir esquemas nada más de resultados y pues yo siempre tengo una frase que la economía depende de las personas y las personas dependemos del medio ambiente. Necesitamos realmente unir esfuerzos, unir voluntades para priorizar lo importante, medir lo que importa. Y yo quisiera aquí tocar un punto muy importante. Hablábamos de que los niños que nacieron en 2020, y regreso con lo que empezaste, Genaro, van a sufrir mayores catástrofes, desastres naturales que los que ahora sí que vivieron nuestros abuelos, o más bien sus abuelos, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Sin duda, el reporte de Save the Children es muy fuerte, pero en estos momentos tenemos a más de 200,000 damnificados en nuestro país. Y a mí se me inundó mi casa cuando era pequeña. A mí me tocó, yo lo viví. Viví los estragos ahora sí que de principios de los 90s en Los Mochis, Sinaloa, y me tocó vivir realmente que nos tuvimos que salir de la casa en una alberca y que nos llevaran mis papás, así yo tenía como 6 años, a otro lugar más alto para que se bajaran las aguas, pero perdimos todos nuestros muebles y bueno, volvimos a recuperar nuestra casa. Pero ¿cuántas familias hoy, en estos momentos que estamos hablando de este tema, han perdido sus casas, no tienen alimentos, sus tierras realmente se perdieron? Pues es una situación de calidad de vida que necesitamos ser conscientes y que, pues, si no lo seguimos comprendiendo, nos va a llegar. Ya la ola del cambio climático ya llegó y hay soluciones. Me encantan las soluciones que pusieron Aurelien, que puso también Jimena, y yo justo con relación a las inundaciones, te digo, en este momento en Tabasco, cuando me tocó estar como funcionaria, con 0 pesos de gobierno federal, simplemente generando alianzas de la mano con el gobierno de Tabasco, el municipio de Nacajuca, con inversiones privadas
y con emprendimientos sociales, pues justamente ayer acaba de salir un reconocimiento con todas estas alianzas por las primeras casas 3D para base de la pirámide, para las personas más pobres. Se dio un reconocimiento internacional por el New York Times a un proyecto en México para llevar vivienda a las comunidades más vulnerables. ¿Y qué tiene que ver con el cambio climático? Simplemente estas familias que estaban a la orilla del río Sumacinta las trasladamos a otra comunidad en Acajuca y les dimos esa oportunidad y fueron parte de la solución. Ahora, ahí hay muchos activistas ambientales que están siendo ya protegidos por la misma comunidad. O sea, hay que generar comunidad y colaboración. Me quedo aquí para seguir con la siguiente ronda. De acuerdo, y para seguir justo a la pausa, porque tenemos que ir ya a ella, y regresamos al último bloque de la noche, para hablar justo de soluciones y propuestas. Fridays for the Future nació cuando Greta Thunberg tenía 15 años y decidió faltar a la escuela cada viernes para sentarse frente a la entrada del Parlamento sueco a protestar por la falta de acciones contra el cambio climático. Esta iniciativa individual ha crecido hasta convertirse en un movimiento encabezado principalmente por niños, niñas y jóvenes que demandan a las empresas, sobre todo a los gobiernos, más acción y menos bla, bla, bla. Regresamos justo después de la pausa con este bloque.